Ya, de todos estos equipos, la verdad que este es el que yo voy a simular, pero la verdad que lo voy a separar en varios dispositivos para ver si entienden bien cómo funciona. Se supone que este es el equipo que ustedes eventualmente pueden tener en la casa. Yo les dije que al fin y al cabo este equipo cumple varias funciones. Una, por ejemplo, es la de ser un servidor de DHCP. Vale decir, este equipo va a cumplir la función de DHCP. 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 También yo les decía que cumplía la función de switch, o lo que dice el material de estudio de la función de switch, vale decir, este equipo, un switch. De hecho lo voy a poner acá. También la hace de switch. Y también la hace de router, vale decir, el router estaría por acá. 2911, voy a ocupar el... este. 2911. Ya, y también la hace de router. Ya le voy a poner router, no. Y también la hace de access point, que digamos que el access point no va a ser este, va a ser uno más simple que ese. Porque se hace todo, yo quiero el más simple, que sería el wireless, creo que este es el más simple, access point a secas. Este en donde le conectan una pura entrada, ya. Entonces todo esto, estos cuatro equipos vienen integrados dentro de este equipo que está acá. Ya, ¿cómo trabaja esto en la casa de ustedes? De la siguiente manera. Se supone que ese es el router que tienen en la casa, ¿ya? Y ese router se conecta a internet. Digamos que internet está representado en este caso por otro router, que sería un router que está en internet. Entonces voy a conectar otro router que va a ser el mismo modelo, y este va a ser un router pero que está en internet. Y le voy a poner acá internet. Ese router va a representar internet, de hecho. Ya. Ese está representando internet. El tema es que yo a este equipo lo voy a conectar con... Se supone que eventualmente este está conectado a un servidor o a algún equipo que esté dentro de internet, que podría ser una página web, qué sé yo, cualquier cosa que esté acá en internet. Y acá le conecto un cable ahí. Entonces yo quiero llegar a este equipo que está en internet, y a lo mejor tiene el IP la 8.8.8.8. ya. Entonces yo tengo que unir el router de mi casa con internet, y ahí lo voy a hacer con un cable especial que se llama los cables seriales. ¿Ya? Los cables seriales sirven precisamente para hacer conexiones contra internet en el caso de las tecnologías como otras que no sean precisamente Ethernet, sino que puede ser Fran Relay, tecnologías de punto a punto. Pero bueno, voy a utilizar ese cable al fin y al cabo. PPP también. Entonces voy a ocupar eso. Y para eso necesito el enlace WIC2T o el módulo WIC2T. Y bueno, el cable que sería este, por ejemplo, la serial 00 contra la serial 00 de acá. Y se supone, como yo les decía, que dentro de una empresa o una casa, yo al fin y al cabo trabajo con tecnología Ethernet. Entonces el router yo lo voy a conectar al switch, ¿ya? Y el switch a su vez lo voy a conectar con el access point, y también lo voy a conectar con un servidor de DHCP. Entonces la topología quedaría una cosa así. El cable derecho aquí, acá. Después el switch lo conecto con este tipo de acá. Y después este tipo de acá lo conecto con el servidor de DHCP. Ya. Entonces se supone que... ¿Se acuerdan que tenía un switch? Bueno, este switch va a ir conectado a algunos PCs. Por ejemplo, dos PCs clientes. Dos PCs que tengo en la casa. Y los conecté a esas cuatro... ¿Se acuerdan que tienen esas interfaces que son las del switch? Esas amarillas. Digamos que esas son las que estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, bueno, lo conecto a la red. Y además de eso,
voy a tener un equipo que va a tener Wi-Fi, que podría ser una laptop, como por ejemplo esta que aparece acá. Y esta laptop, por cierto, hay que enchufarla o prenderla, si es que no me equivoco. ¿Tiene una tarjeta Week 2T? Ah, no, hay que sacarle esta. Tiene que estar apagado de Week 2T, digo, la tarjeta wireless, que sería esa. Y después lo prendo. Ya, ahí tiene la tarjeta Wi-Fi. Se asoció con este, nada que ver. Yo quiero asociarlo con este, con el que está acá. Pero ahí lo voy a asociar, todavía no. Ya, ahí se asoció solo, de hecho. Se asoció automáticamente con ese otro. Ya. Pero él no tiene direccionamiento IP todavía, ese es el tema. Si yo me pongo en la línea de comando, pongo ipconfig. Ipconfig. No tiene dirección. Ese direccionamiento, ¿de dónde lo sacó? El 169.254. La verdad que el direccionamiento que dan los sistemas operativos Windows después de pasar un tiempo sin haber recibido un IP, la pipa que se llama. Y yo no sé si se han fijado que a veces te queda con esa dirección los computadores, la 169.254, máscara 24. Ese direccionamiento se produce porque el servidor de DHCP de su red no está activo. En este caso precisamente no está activo. Ya. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a configurar la topología de tal manera que todas las computadores de mi red queden con direccionamiento privado, que va a ser el de siempre, el 192.168.1.0 máscara 24. Entonces, ¿cómo logro eso? Básicamente de la siguiente manera. Tengo que activar el servidor de DHCP, que sería este. Entonces, ¿cómo lo activo? Digo Services, DHCP, y acá este pool que está aquí le voy a decir que, bueno, el nombre va a ser el mismo, el DNS, ya. Y lo prendo el pool y digo que la IP con la cual va a comenzar la máscara, ¿dónde sale? Ah, acá está. La IP va a ser la 192.168.0. 168, la 00, y después la máscara que sería la de siempre, la 255, 255, 255.0. El gateway, supuestamente yo les dije que todavía no lo he configurado, pero debería ser el 192.168.0.1. El DNS por el momento no lo voy a configurar, todavía no. ¿Ya? Y después pongo save, que por acá debería salir save, y ahí está. Que no es mandatorio configurarlo por el momento, porque yo solamente quiero tener conectividad IP con este equipo. Yo no voy a levantar una página web en ese equipo, ¿ya? Por lo cual no necesitaría un DNS. Aunque lo podría hacer, pero tendría que levantar un servidor DNS y no me va a dar el tiempo. Al final quizás me dé el tiempo. Bueno, si yo me paro lo otro, la tarjeta de red del servidor de DHCP también tiene que estar configurada con un IP, o si no, esto no funciona. Entonces le podría poner la 192, dentro del mismo segmento de red debería estar 168.0.2, la máscara, el gateway. Si es que lo quiero tener, en este caso lo necesito, la verdad que no, porque él no va a llegar a internet. Él va a entregarle IP a los computadores que están dentro del mismo segmento de red. A él nunca, ese servidor yo nunca lo voy a conectar a internet eventualmente, por lo cual no necesitaría un gateway. Él no le va a entregar IP a internet, no, pues simplemente las máquinas que están dentro del mismo segmento de red. Ya. Entonces, ¿qué hago yo? Yo podría pararme en este PC que está aquí y decir IP configuration de DHCP. Y si es que no me equivoco, ahí le dio el IP, se le dio la 03. ¿Se fijan? Le dio la máscara y el gateway. Ya, después me paro acá y pongo DHCP, espero un tantito y le da la 4 a él. Después se me paro acá y si es que no me equivoco, esto debería funcionar y le da la 1. Pero la 1 es la del gateway. Eso es un error. ¿Por qué? Porque yo el pool, ¿de dónde lo empecé? De la 0. Entonces, ahí está el tema. Está entregando la misma IP. Tendría que empezar, no, ni siquiera de la 01, de la 02. Pero la 01 es la del gateway, la que está ahí. ¿Ah? Sí. La idea es que ella tiene registrado y le dio de nuevo a la 01. Lo más probable, ¿saben? Es que este equipo de acá esté actuando como servidor de DHCP, si es que no me equivoco. O simplemente el sistema no esté funcionando como corresponde. No tiene encriptación.
Physical. ¿No queda en una tabla de memoria cuando la asigna? Sí, pero que acá lo que pasa es que este servidor es tan pobre que no me muestra eso. El tema es que a este equipo le está dando una IP nada que ver. ¿Qué le da esa? Si yo cambio el segmento de red, veamos si efectivamente este es el que está dando, este servidor de HCP que está dando IP. Podría cambiar la IP a otra, a la 172.16.0.2, que empieza ahí con esa máscara, y veamos si él está recibiendo la IP del servidor de HCP. Ahora lo que tengo que cambiar, eso sí, es el pool. ¿Y cómo cambio el pool? Me voy a services de HCP y acá en vez de ser ese va a ser la 172.16.0.1 y acá va a empezar en la 2. O sea, el direccionamiento va a cambiar. Save. Y está bien ahí, cierro y acá tendría que darle otro direccionamiento ahora. Si pongo static, me voy acá, le da el 3, ya. Después a este le daría dar el 4 eventualmente. Ahora vamos a ver al tiro si el de HCP es eso o otro. Le dio la 6. Y ahí está mejor. Se ve más bonito, ¿cierto? Porque está dando la misma IP. Ya. Bueno, entonces el direccionamiento cambió. Es la 172.16.0.0 máscara 24. Ya, el tema es que yo quiero salir a internet. Bueno, el gateway, ¿cuál va a ser? El router, ¿cierto? Y el router me va a permitir salir a cualquier red. Entonces, acá, en esta interfaz que es la Giga 00, debería yo poner, bueno, acá no, enable, config, y voy a poner interfaz, interfaz gigabit ethernet 0/0. Y pongo IP address la 172.16.0.1, máscara 255.255.255.0 y finalmente no shutdown. Levantó, está bien eso. Eso significa que al fin y al cabo voy a tener conectividad al menos con el router, pero me falta darle conectividad a este asunto, pero a nivel de internet, vale decir, esta interfaz serial que está por acá también debería haber un direccionamiento. Lo que pasa es que ese direccionamiento va a ser un direccionamiento público. Los direccionamientos públicos ya están preestablecidos, yo me lo sé de memoria. Voy a poner acá una dirección pública, que va a ser la, por ejemplo, la 150, la que me dijo el hombre ya. Ya la 200.200 o .100.100.0 máscara 20. Máscara, ya voy a trabajar con 24 para no enredar. Máscara 24. Entonces a esta interfaz le voy a asignar quizás, ya en la 00, voy a poner inter serial 0/0/0, voy a poner IP address y voy a poner la 200.200, no, sí, 1 le voy a poner y 255.255.255.0 y no shoot. Ya. Y después de esto lo que voy a hacer es más, lo voy a hacer como más en la vida real. De hecho, el direccionamiento no se entrega así. Cuando ustedes tienen su router en la casa, la verdad que esta interfaz obtiene el direccionamiento no por direccionamiento estático público, lo obtiene a través de DHCP también, pero desde el ISP. Entonces lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo lo que ocurre en la vida real. Lo voy a hacer un poco más real esto. Vale decir, voy a sacar esa interfaz y voy a dejar una interfaz setting solamente. Y la verdad lo que ocurre es esto, que al router, voy a hacer lo más real posible, que al router, que en este caso es la Giga 01, voy a poner aquí no IP address. ¿Se acuerdan que con el no IP address le saco el IP? Ya. No IP address. Y shutdown. Esa interfaz ya no la voy a ocupar. Ahora voy a ocupar la otra, que es la Giga 01. Entonces voy a poner inter Giga 0/1 y voy a poner no shutdown, pero no le voy a asignar direccionamiento IP. Ese direccionamiento IP se lo voy a entregar a mi proveedor de servicio de internet, vale decir el ISP, que en vez de internet le voy a poner el nombre de quizás Movistar
o Vomistar, como quieran. Ahí está, Movistar. De hecho lo voy a escribir en mayúscula porque me gustan las cosas como corresponden. Movistar. Ya. Entonces lo que hay acá dentro de este equipo, que supuestamente está conectado a la red de mi casa, la verdad que es también hay dentro de él un servidor de DHCP. Y para poderlo configurar, básicamente yo necesito que esa interfaz que está ahí, la Giga 01, tenga una IP pública, ¿vale? Si le pongo config, bueno, ya está. Interface Gigabit Ethernet, y esta es la Giga 01 0/1 y pongo IP address y digamos que es la 200.100.100.1 y la máscara 255.255.255.0 y finalmente pongo no shutdown. Ya, después de eso voy a crear un DHCP dentro del router, que estos routers también tienen la posibilidad de crearse desde un DHCP. La línea de comando es media compleja, pero es así, miren. IP no es necesario que se la aprendan porque lo más probable es que no se lo vaya a preguntar en la prueba, es solamente que les quiero decir cómo realmente actúa una red. IP DHCP pool quizás se llame Movistar. Acá pongo la red que yo quiero entregar, que va a ser la 200.100.100.0 y la máscara era la 255.255.255.0 y el default gateway, el router que va a ser el gateway por el cual yo voy a salir. Los routers también tienen otro router que eventualmente les va a servir como de gateway, vale decir, si él no tiene una entrada para llegar a una red, que sería en este caso la red que está conectada a este servidor, él debería llegar a través de este router porque ese router efectivamente conoce a la red que está acá, porque está directamente conectada a ese router. Entonces yo necesito entregarle a este router un gateway también, al igual que los computadores. Entonces pongo IP default router y pongo la 200.100.100.1 que vendría siendo el IP de ¿quién? De esa interfaz, de la que está ahí, va, de la que está en la Giga 01, ¿ya? ¿Esa está dentro del pool de DHCP? Sí. Ah, no, pero lo tengo que excluir, porque si no lo va a entregar. Entonces, ya, una vez que tengo eso, pongo exit y pongo IP de DHCP excluded y que excluya la 200.200, la 200.100.100.1 porque no la puede entregar porque es el gateway. ¿Ya? No puede entregarle esa IP a esta misma interfase porque si no habría un conflicto de IP. Las dos interfaces tendrían las mismas IP. Tampoco podría entregar la 0, se me había olvidado. Y la última tampoco la puedo entregar, que es la 255. Ya. Pero cómo hay que configurar el servidor de DHCP no es tan interesante. Lo interesante es lo siguiente, que si yo me pongo en la interfaz y pongo IP de DHCP, IP address de DHCP, el tipo automáticamente recibe una dirección IP. ¿De quién? Precisamente de el servidor o del equipo de Movistar. ¿Qué es lo que ocurre con estos equipos que están, les había mostrado anteriormente, estos que están acá? O los que están en la lámina. Acá dice que en la lámina del Power, acá dice que tiene una interfaz de internet. En esa interfaz de internet obtiene una IP pública. Lo mismo pasó en la topología. Esta interfaz recibió una IP pública. Ahora el tema es cuál es la IP pública que recibió. Fue la 200.100.102. Esa fue la que recibió. Esa es la IP que recibió a través del DHCP en este caso el servicio de Movistar, que es una IP pública, como les decía. Esa. ¿Ah? Me dijeron profe por ahí. Ya. Después el tema es que me faltó configurar esto de acá. Entonces, si yo me paro acá, tendría que la Giga 00, voy a poner Inter Gigabit 0/0 y pongo IP address y la IP en este caso de este equipo que le voy a poner a esta interfaz, por ejemplo, la 8.8.8.1 255.255.255.0 y no shutdown. Y después me voy a parar en este equipo y le voy a entregar la IP que no se le había entregado, la 8.8.8.8. La máscara va a ser esa, no,
en la 255, siempre con máscara 24 estoy trabajando con .0, y el gateway que va a ser la 8.8.8.1. ¿Por qué va a ser ese? Porque es la IP que está configurada en la interfaz de router de acá. Supuestamente yo debería eventualmente tener conectividad de aquí, por ejemplo, desde este PC a esta otra IP, supuestamente, pero la verdad que no la hay. ¿Y por qué no la hay? Por lo siguiente. ¿Cuál equipo este? ¿Y qué? Pero si ahí está por la 172.16.01. ¿Y dónde está la 172.16.01 en esa interfaz? ¿Y quién conoce la red? La 8888 o la 88880 máscara 24, ¿quién la conoce? Movistar, no la conoce mi router. Pero hay algo especial en este router, que se le configuró una puerta de enlace predeterminada, un gateway. Y si yo me voy a la tabla de enrutamiento y pongo show IP route, me muestra que la puerta de enlace predeterminada es esa, la 200, 100, 101. ¿Y quién tiene configurada esa IP? Este equipo, el que está ahí. Por lo cual, todo tráfico que el router desconozca por dónde lo tiene que enviar, lo va a enviar a este router. No sabe de esa red, sino una red que está directamente conectada a él. La única red que él sabe, el router, el que se llama router ahí, son dos. Una red va a ser la que esta, va a ser la 200.100.100.0 máscara 24. Y la otra que conoce por esta otra interfaz es la esta, la 172.16.0.0 máscara 24. Va a decir en su tabla de enrutamiento hay una cosa así, va a decir que por la 172.16.0.0 máscara 24 la conoce por la Gigabit Ethernet 0/0 y la 200.100.100.0 máscara 24 la conoce por la Giga 0/1. Cuando él envía el tráfico con ese destino, vale decir, la IP de origen va a ser el mismo, ¿cierto? La 172.16.0.3 que creo que le había dado él, o la punto 2 creo que le dio. Esa va a ser la IP de origen y la IP de destino va a ser la 8.8.8.8. Aquí el gran tema es que cuando llegue a este router conecta estas dos rutas. Por lo cual, ¿qué va a hacer? Cuando llegue a leer el campo del IP de destino, va a descartar el tráfico. Pero sin embargo, yo les dije que al servidor de HCP de acá le configuré algo súper importante, que era la puerta de enlace por defecto, o la gateway. Al igual como lo tienen los computadores, lo tiene este router. Y el gateway decía que era la, arribita decía, la 200.100.100.1, vale decir la IP de esa interfaz. Por lo cual, ¿qué va a hacer él? Todo el tráfico que él desconozca, vale decir este y este, lo va a enviar por esta interfaz. Y ese, o a esta IP. Y esa IP se conoce por qué interfaz. Por esta, por la Giga 01. Entonces va a enviar el tráfico a esa router que está allá. Es impactante lo que digo, ¿no? Qué mal. No, pero está. ¿Se entiende? De verdad que se entiende, ¿no? Sí, voy a acercar de RJ45 y terminar. Claro, por eso quería hacer esto mismo y separarlo, ese equipo que hace todo, separarlo en varios equipos, para que entiendan bien cómo es el asunto. El tema es que hay otra situación bien en particular, porque yo les dije inicialmente que la IP de origen y destino no cambia, pero eso, entre comillas, era una falsedad absoluta, por lo siguiente. Porque, ¿qué va a pasar con este router? Este router va a recibir este tráfico, ¿cierto? Con la IP de origen y destino. Cuando recibe el tráfico él, la verdad es que en su tabla de enrutamiento van a aparecer dos redes, ¿cierto? Por un lado va a decir que por la giga, bueno, va a aparecer que la 200.100.100.0 máscara 24 está la red esa, ¿cierto? Por la Giga 01, Giga 0/1. Y por esta otra interfaz se conoce la 8.8.8.0 máscara 24. Por la Giga 0/0.
¿Va a llegar a este computador el paquete o no? ¿O la información? Considerando el IP de destino. La verdad que sí va a llegar. De hecho, este router le envió hacia allá porque tenía esa puerta de enlace predeterminada. Este router, sí, me sigue, ¿cierto? Sí. ¿Tú tuviste curso de clase conmigo antes o tuviste sesiones antes? ¿Cómo? Ya, eso está bien. Significa que como lo estoy explicando, tú lo estás entendiendo por primera vez. ¿Estás entendiendo? Ya. Y que me guío por los que no lo hicieron, porque ya lo hicieron, los que ya hicieron el curso se supone que no lo saben, entre comillas. No lo pasaron por ciertas cosas. Pero lo que hay así. Ya. Pero de cierta manera ya manejan esta teoría. Este router conoce esa red, por lo cual él puede enviar ese tráfico hacia, de hecho lo va a enviar hacia allá, no tiene otra alternativa. Él, cuando envía el tráfico de vuelta, lo va a enviar, porque él tiene un gateway. ¿Quién es el gateway? Esa interfaz que yo la configuré, que era la 8881, ¿se acuerdan? Sí. Por lo cual lo va a enviar a ese caso. La gran pregunta es, cuando él vea la IP de destino, ¿cuál IP de destino va a ver? La 200. No, va a ver esta, la 172.1602. Él va a invertir los campos. Él le va a enviar el mismo paquete, pero con los campos invertidos. Va a decir, la IP de origen va a ser la 8.8.8.8 y la IP de destino va a ser la 172.16.0.2. Cuando llegue este router conoce esa red. No, pero ¿Conoce la red pública? Conoce nada, pues se conoce dos redes nomás. ¿Conoce dos redes nomás o no? Entonces, ¿qué va a hacer con esa información? La va a descartar porque no tiene ninguna ruta que le permita llegar a la red original, que era la 172.16.0.2. Entonces, es más, esto ni siquiera ocurre en las redes reales porque yo estoy saliendo a internet con una IP privada y yo no puedo hacer eso en internet. De hecho, los routers, los que son los de Movistar, los de BTR, cuando ven una IP privada con una IP de origen, descartan todo el tráfico, vale decir, es más, ni siquiera hubiera llegado acá el tráfico, en la práctica. Pero en este caso llegó porque la red no la diseñé de esa manera. Pero ellos crean unas políticas de seguridad acá que evitan que el tráfico eventualmente llegue a este equipo que está acá. Ahora, el tema es que para lograr esa conectividad a través de una IP pública, porque yo estoy saliendo a internet con una IP privada, en este router se produce un proceso que se llama el NAT, que significa Network Address Translation. ¿Qué hace el Network Address Translation? Traduce la IP de origen con la que se origina el tráfico, que en este caso la IP de origen serían todas públicas, tanto de este como de este otro, la traduce por la IP que está configurada en esta interfaz, en esa, con la IP pública, la traduce a esa. ¿Ya? ¿Y cómo la traduce? La traduce de la siguiente manera. Existe dentro de este router una tabla que se llama la tabla NAT. Y la tabla NAT dice una cosa así. Cuando yo quiero enviar tráfico de la 172.16.0.2, creo que era él llega y le agrega un 2 puntos y el número de puertos con el cual se inició sesión con el dispositivo de allá. Parece que si hubiera sido un dispositivo web hubiera sido el puerto 80 el de destino, pero el de origen, ¿cuál hubiera sido? Uno aleatorio. Estoy hablando de este PC de acá, que podría haber sido 52.323, por ejemplo. Y dice lo siguiente: esto que está acá yo lo voy a cambiar, la IP de origen, y le voy a decir que va a ser la que está configurada acá, la 200.100.100. Acá la dio la 2, creo, por el DHCP le había dado la 2, la 3. La 2. Sí, pero ¿cómo lo pueden comprobar si yo no noto eso? La verdad que uno lo puede comprobar de esta manera. Si yo pongo show, no, eso es muy ordinario, show IP interface brief. Y esos son los comandos de monitoreo que ustedes tienen que manejar, no el show running. Porque el show running, imaginen, ustedes se meten a un router de una empresa y empiezan a buscar algo por show running. Los show running son de 20 páginas. Entonces acá te dice, porque por la giga 01, esa es la IP que se configuró y te está diciendo que se configuró a través de DHCP. Esa es la 200.100.102. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer una cosa así, va a mapear esta y le va a decir que la 2
la IP de origen esta la va a cambiar por esta, por la 200, 100, 100, 2. 2 puntos, y el puerto de origen, que es el 52.000, 323, pues ya. Si este otro inicia sesión, por ejemplo, con el mismo equipo, que a lo mejor es un servidor, el servidor de Facebook, cualquier cosa, va a poner que es la 172.16.0.3. El puerto de origen lo más probable es que sea diferente, y a lo mejor es aleatorio, por lo cual a lo mejor puede ser 49.232. ¿Y qué hace él? Dice que a esa IP le voy a asignar la 200.100.100.100.3 y le mapea el puerto 49.232. Ya. Acá viene el tema que es lo más difícil de entender del NAT, y ojalá que lo entiendan hoy. Voy a borrar todo lo que sale acá porque me imagino que esto ya lo manejan. Me interesa que sepan cómo trabaja el NAT, porque el resto es relativamente sencillo. Relativamente sencillo. No te exiges. Esto es relativamente sencillo. El tema es la tabla NAT, que quiero que entiendan. Que te veo muy... Ya, voy a borrar esto de acá. Pero es que si no, no puedo seguir. Eso no se graba. No me he explicado. Entonces yo les dije que está ahí la tabla en NAT, ¿cierto? Entonces cuando este tipo se quiso conectar a él, que era a lo mejor un servidor web, bueno, el puerto del 80 es un servidor web. Entonces, ¿qué va a hacer el router? Cuando llegue el tráfico al router, él va a decir, esta es la IP de origen. La IP de origen la voy a cambiar por una nueva, que va a ser esta. Dice, ¿por qué puse la 3 acá? La 2. La va a configurar por la mía, por la 2 que está acá, que es la 200, 100, 100, 102. Entonces va a llegar y va a enviar el tráfico allá. Y la va a enviar con esa IP de origen. ¿Vale? Sí. El tráfico va a viajar por la 200.200, .100.2 y la IP de destino va a ser la 8.8.8.8. Bueno, obviamente acá ahí está el asunto del puerto de origen y destino. El puerto de origen, ¿cuál sería? No voy a poner las MAC porque a este nivel no interesa tanto, si esto trabaja más que en la capa de red. El puerto de origen sería el 52.323, vale decir 52.323. Y el puerto de destino sabemos que es el 80. Ya, vale decir, esa es la información que va a viajar. Y este otro va a ser lo mismo, vale decir, pero acá la diferencia va a ser que va a ser la 200.100.100.2, la misma IP de origen, cosa que es media extraña, pero es la misma. Y la IP de destino es la 8.8.8.8. La gran diferencia es el número de puertos. El puerto de destino va a ser el mismo, porque quiero llegar al mismo servidor web, pero el puerto de origen va a ser el 49.232. 49.232. Entonces, cuando él responda, por ejemplo, a este servidor la solicitud de este equipo, y la responda, lo voy a enviar con la siguiente información. La IP de destino va a ser la de destino, va a ser la 200, 100, 102. La IP de origen va a ser la 8888. El puerto de destino va a ser el mismo y el puerto de origen va a ser el mismo. Lo que pasa es que van invertidos, no lo voy a invertir. Cuando le responda a esta solicitud va a ser lo mismo, pero todos los campos invertidos. Como el router acá tiene esta información, la tabla NAT, ¿qué va a hacer el router? Va a decir, me están respondiendo, y va a leer en los siguientes campos la IP de destino y el puerto de destino. Eso va a ser el router. Al leer esos campos va a decir, a mí me están respondiendo a mí mismo IP, pero hay una gran diferencia, el puerto destino, que es diferente. Ese puerto destino, ¿a qué computador está asociado? Al 172.16.02. Por lo cual, ¿qué hace ahora? Hace la inversa. Cambia la IP de origen, que era la pública, por la privada, pero la original, la 172.16.02. Va a decir, el tráfico va a ir precisamente
a este PC y no a este, porque la comunicación no es con ese PC, vale, si se está guiando por el puerto de origen. Después, ¿qué va a hacer con el otro tráfico que le llega para el otro computador? Va a hacer lo mismo, va a comparar los datos y va a decir, el puerto de origen 42, el puerto destino 49.232, 49.232, la segunda entrada que tengo en la tabla NAT. ¿A qué IP corresponde de origen? A la 172.1603. Va a decir, ahora, él internamente cambia la IP de destino a la 172.116.0.3. Y el puerto de destino lo mantiene igual, obviamente. Y llega a ese computador. Eso es el NAT. Y esa es la lógica que tiene el NAT, el Network Address Translation. Porque acuérdense, yo no puedo salir a internet con mi IP pública, por lo cual lo que yo aplico es eso. Con IP privada. Entonces, ¿qué aplico? El NAT. Y es lo que se aplica en las casas de ustedes. Porque si no fuera así, imagínense, tendría que yo entregarle direccionamiento público a todos los computadores del mundo. La verdad que con IPv4 no se puede hacer eso, porque acuérdense, son 4.200 millones y como fue cuando se diseñó nunca se pensó que ¿cuántas IP son? Bueno, actualmente más de 4.200, no sé, lo triplica, lo cuadruplica. Por eso se inventó el asunto del esquema de direccionamiento privado. Y por lo mismo se implementó también el NAT para poder mapear las IPs privadas con una IP pública y solamente con varias IPs privadas con una sola IP pública. ¿Y cuál es la diferencia entre todas las IPs privadas? El número de puertos. De ahí yo las puedo diferenciar y después volver a lo que inicial. ¿Ya se entendió esto, no? ¿Sí? Tiene sentido, a mí me interesa que entiendan la lógica de esto. Ahora, esto se configura, pero yo hoy día no lo voy a configurar porque lo voy a configurar más adelante. ¿Ya? Esto se configura precisamente donde se configura acá, en este equipo. Lo que pasa es que en esos equipos, ese equipo wireless se hace automático. Ustedes le ponen natear y lo hace solo, pero en los equipos sí ustedes tienen que meter las manos. Tienen que configurarlo. Si yo me pongo a configurar eso ahora, no voy a volver loco, porque las líneas de comando son... Hay que meter mucha línea de comando. Yo obviamente los sé hacer, el tema es que los voy a enredar. ¿Ya? ¿Esto a qué hora termina? ¿Tengo que seguir hablando? Ya. 20 minutos. Ya, veamos que funciona el NAT, lo voy a configurar así rápido. Así, bien rápido, voy a poner config IP access list NAT se va a llamar NAT ¿cuánto se llama? IP access list standard NAT y voy a poner IP address no ¿cuánto era? Permit la any ya any permit any deny any exit IP NAT inside source IP NAT inside source list se llama NAT y la interfaz es la giga 01 interfaz gigabit ethernet 0/1 overload y después interface la gigabit ethernet en este caso es la 00 0/0 IP NAT inside y después la otra sería la giga 01 creo como 2 1 y pongo IP NAT outside. Se fijan que los comandos no son tan sencillos, tampoco mi idea es explicárselos cómo funcionan, pero el tema es que veamos si hay conexión con este equipo ahora. Si yo pongo ping acá y hago a la 8.8.8.8 y aprieto enter, y ahí, ¿por qué se demora? Por el ARP básicamente.
Ya cuando se empiezan a caer 2 es porque es preocupante, 3 porque hay fin, pero bueno. Ahí se fijan que hay conectividad. Pero si me voy a la tabla de la tabla NAT de este, pongo show IP NAT translation, ahí está el asunto. Fíjense, dice que para la IP, bueno, como se emitieron 4 ISMP, mapeó la Global Únicas, estoy hablando de la Insight Global, la 200 100 102 con el ID del paquete sí, ISMP, que es el 1. Lo que pasa es que acá se hubiera sido mejor hacerlo con un servidor web, pero lo hice con ISMP. Pero esa es la tabla de traducción NAT. Es más, si hago lo mismo, pero desde este otro PC pongo ping a la 8.8.8.8, ya llego. Y si pongo show IP NAT translation, el mismo comando me muestra que tradujo la 4 y también tradujo la 3. Ya. Ese es el tema. Pero no se preocupen tanto de que dice acá, si me interesa que hayan entendido la lógica, la que expliqué en la pizarra. ¿Ya? Y eso es lo que hacen los equipos de sus casas. La idea es que durante todos los SNA, bueno, NAT se configura en Networking 2 en el último capítulo. Ese capítulo está dedicado para la configuración de NAT. Yo simplemente en esta clase les expliqué que eso existe y que tengan una idea respecto a eso. De hecho, de este PC también debería llegar a internet. Ping 8.8.8.8. Y si capturo ese tráfico, se van a poder dar cuenta que cambia la dirección de origen. A ver, veamos si puedo poner edit filter y ISMP. Ya, solamente el ISMP. Vuelvo otra a generar tráfico. Enter. Si genero el tráfico, ya capture, llega acá, se va acá y aquí va a pasar lo siguiente. Dice la IP de destino es, la IP de origen es esa. Se fijan, la 172.16.06. Eso es lo que entró, por eso dice inliers, pero los outliers dice que la IP va a cambiar la de origen y cambia la 200, 100, 100, 102. ¿Y por qué cambia? Por acá dice, por el NAT. The packet is going from a inside to outside network. The device look up su tabla NAT por si se necesita alguna traducción. Y como yo configuré la traducción, cambia la IP de origen y la cambia a la 200, 100, 102. Antes era la 172.16.06, que es la IP de este dispositivo, ahora la cambia a la 200, 100, 100, 102. Acá pues no sale eso. Y no sale porque los paquetes de SMP no van con número de puerto. No es una sesión que se establece. En los paquetes de SMP es uno de los protocolos que no va con número de puerto. Ahora, lo interesante es que cuando yo voy acá ahora, ¿qué IP de origen va? Y acá sí que va la 200. Y ahí ya se cambió completamente. Cuando llega al destino... Ay, ¿por qué se envió para allá eso? No, di toda la vuelta al tiro, no me equivoqué. Ah, bueno, acá va. Ah, disculpe. Eso debe haber sido algún remanente por ahí, un paquete que quedó volando. Pero ahí está, pues. Siempre la 200. Y cuando vuelve al origen, aquí, ¿qué va a hacer? La inversa, pues. Vale decir, la IP de origen que es esa, la vuelve a la original, que es la 172.16.06. Y cuando entra a la red, y me poso sobre el paquete que está ahí, se fijan que, bueno, que esto lee en capa 2 solamente, por eso te muestra las cabeceras solamente de capa 2, el switch. Pero si me meto en mayor profundidad acá, me muestra que la IP de este IP es la 172.16.06, la original. Ya, eso es NAT. Interesante. Ah, no lo dejé. No, lo que pasa es que yo lo grabo y después lo veo.